En el reino terrestre donde Tauro levanta murallas de calma, cosecha paciencia y convierte el tiempo en un aliado silencioso, existe un signo capaz de despertar sus tormentas más profundas. No porque sea más fuerte, sino porque toca exactamente los lugares donde Tauro guarda su orgullo, su seguridad y su necesidad de permanencia. Ese signo es Géminis. La relación entre ambos parece escrita por fuerzas antiguas que enfrentan dos maneras irreconciliables de entender la vida. Tauro avanza como una montaña, firme, lenta, decidida. Géminis se mueve como el viento, cambia de dirección, improvisa, juega, desaparece y regresa sin previo aviso. Donde Tauro busca estabilidad, Géminis encuentra aburrimiento. Donde Géminis desea experimentar 1000 caminos, Tauro necesita construir uno solo y hacerlo eterno. Y es precisamente ahí donde emerge lo peor de Tauro. Porque Tauro posee una serenidad legendaria, pero también una sombra gigantesca. Su paciencia no es infinita, es acumulativa. Cada contradicción, cada promesa rota, cada palabra cambiante queda almacenada como una grieta invisible bajo la roca. Géminis, sin proponérselo muchas veces, golpea continuamente esas grietas. Cambia de opinión demasiado rápido. Dice una cosa y mañana otra. Juega con la ambigüedad. Coquetea con la incertidumbre. Y Tauro, que necesita confiar en el terreno que pisa, siente que el mundo empieza a moverse bajo sus pies. Entonces aparece el Tauro más oscuro. Surge la terquedad absoluta. No la obstinación tranquila, sino una resistencia feroz que convierte cualquier discusión en un muro imposible de atravesar. Tauro deja de escuchar porque siente que escuchar significa ceder terreno frente al caos. Cuanto más imprevisible se vuelve Géminis, más rígido se vuelve Tauro. Es una defensa ancestral, si el viento arrasa los campos, la montaña debe endurecerse. Pero Géminis no se detiene ante los muros. Los rodea, los desafía, los ridiculiza o simplemente se aleja riendo. Y eso hiere profundamente a Tauro, porque Tauro no teme tanto perder una discusión como perder el control emocional de la situación. Ahí nace otra de sus sombras, los celos silenciosos y la posesividad emocional. Tauro necesita sentir que lo que ama permanece. Géminis, en cambio, pertenece al movimiento. Conversa con todos, explora posibilidades, desaparece mentalmente incluso estando presente. Tauro interpreta esa libertad como amenaza. Comienza a vigilar señales, tonos de voz, silencios. Lo que antes era calma se transforma en ansiedad contenida. Y cuando Tauro se siente inseguro, puede volverse extremadamente dominante sin darse cuenta. Entonces la batalla se vuelve casi mitológica. Géminis responde escapando, ironizando o evitando confrontaciones profundas. Tauro interpreta eso como falta de respeto. Géminis cree que Tauro dramatiza demasiado. Tauro cree que Géminis no se toma nada en serio. Uno exige raíces, el otro necesita alas. Y mientras más intenta Tauro sujetar el aire, más se le escapa entre las manos. Sin embargo, la grandeza de Tauro aparece precisamente cuando toca fondo. Porque Tauro es un signo de evolución lenta, pero irreversible. Aprende a través del desgaste emocional. Descubre que ninguna cadena puede retener al viento y que controlar lo impredecible solo destruye su propia paz. El verdadero desafío no consiste en cambiar a Géminis, sino en dominar la tempestad interna que Géminis despierta. Y Tauro lo resuelve de una manera profundamente épica, regresando a sí mismo. Cuando Tauro madura, comprende que su poder nunca estuvo en retener, sino en sostener. Deja de reaccionar a cada cambio externo y vuelve a conectar con su centro invulnerable. La montaña no necesita perseguir al viento para demostrar su existencia. Simplemente permanece. Entonces desaparece la necesidad obsesiva de controlar. Tauro empieza a elegir el silencio consciente en lugar de la ira acumulada. Aprende a poner límites sin convertirlos en cárceles. Descubre que la estabilidad auténtica no depende de que el otro sea predecible, sino de la propia solidez interior. Ese descubrimiento transforma completamente su energía. La terquedad se convierte en perseverancia sabia. Los celos se transforman en lealtad serena. La posesividad evoluciona hacia protección noble. Tauro deja de luchar contra el cambio y empieza a decidir que merece realmente quedarse en su vida. Y ocurre algo extraordinario.
Géminis pierde el poder de sacar lo peor de Tauro cuando Tauro deja de entregar sus emociones al caos ajeno. Porque el gran aprendizaje taurino no es conservar todo lo que ama. Es comprender que incluso la tierra más fértil debe aceptar las estaciones, los vientos y las transformaciones inevitables del destino. Al final, Tauro descubre que ninguna fuerza externa puede derrumbar verdaderamente a quien ha aprendido a gobernar su propio reino interior. Existe también una dimensión casi sagrada en la manera en que Tauro reacciona frente a Géminis, el conflicto entre el silencio y la dispersión. Tauro pertenece a los signos que encuentran poder en la profundidad. Necesita tiempo para sentir, para comprender, para consolidar emociones. Su energía avanza lentamente porque busca que todo tenga raíces auténticas. Géminis, en cambio, se alimenta de estímulos constantes. Cambia de conversación, de interés y de enfoque con rapidez vertiginosa. Su naturaleza es aérea, mutable, imposible de fijar completamente. Por eso Tauro muchas veces siente que Géminis trivializa aquello que para él representa algo inmenso. Mientras Tauro considera ciertas palabras como pactos emocionales casi eternos, Géminis puede pronunciarlas desde el entusiasmo momentáneo y luego transformarse sin dramatismo. Ahí aparece otra de las heridas ocultas del Toro zodiacal, la sensación de que el mundo moderno es demasiado rápido para la profundidad de su alma. Tauro no teme únicamente la pérdida. También teme la superficialidad. Necesita sentir que lo vivido tiene peso, historia y significado. Cuando Géminis se mueve demasiado deprisa entre emociones o intereses, Tauro siente que aquello que él construía como un templo el otro lo trataba como un lugar de paso. Esa percepción puede volverlo extremadamente frío en ciertos momentos. No porque deje de sentir, sino porque empieza a proteger su mundo interior como una fortaleza sitiada. Entonces surge una faceta poco comprendida de Tauro, su capacidad para desconectarse emocionalmente de manera radical cuando siente que han jugado con su estabilidad. Mucha gente imagina a Tauro únicamente como afecto, paciencia y permanencia, pero cuando cruza ciertos límites internos puede convertirse en un signo implacable. No grita necesariamente. No destruye de forma impulsiva. Simplemente cierra puertas interiores con una firmeza casi irreversible. Y eso ocurre porque Tauro vive las decepciones como fracturas en la confianza esencial del universo. Para otros signos, ciertos conflictos son temporales. Para Tauro, una traición emocional puede alterar completamente la percepción que tenía de una persona. Géminis, con su naturaleza cambiante, puede provocar involuntariamente esa ruptura de confianza al actuar de maneras que Tauro interpreta como incoherentes o ambiguas. Sin embargo, dentro de esa experiencia existe una iniciación poderosa. Tauro aprende que no toda contradicción es traición. Descubre que las personas pueden cambiar de opinión, sentir dudas o necesitar espacio sin que eso destruya necesariamente el valor de lo compartido. Este aprendizaje resulta dificilísimo para un signo que busca coherencia constante, pero precisamente ahí ocurre su evolución espiritual. Porque Tauro comienza a entender que el control absoluto es una ilusión. Ninguna promesa humana puede congelar el movimiento natural de la vida. Ninguna relación permanece idéntica eternamente. Ninguna emoción existe fuera del tiempo. Y aunque al principio esa verdad le produce vértigo, más adelante se convierte en una fuente inmensa de libertad. Entonces el miedo disminuye. Tauro deja de interpretar cada transformación como una amenaza contra su dignidad. Comprende que incluso las pérdidas forman parte de la arquitectura secreta del destino. Aprende a no construir su valor personal únicamente alrededor de aquello que logra conservar. Ahí nace un cambio extraordinario en su energía. El Tauro evolucionado ya no ama desde la necesidad desesperada de permanencia. Ama desde la elección consciente. Sigue siendo leal, profundo y estable, pero ya no convierte el amor en una prisión emocional. Comprende que aquello destinado a permanecer no necesita cadenas, y aquello destinado a partir jamás podría retenerse mediante el control. Ese descubrimiento convierte a Tauro en una fuerza mucho más sabia. Astrológicamente, representa la transición desde la posesión hacia la verdadera abundancia interior. Tauro deja de pensar únicamente en proteger lo que tiene y empieza a desarrollar confianza en lo que es. Y cuando eso ocurre, la influencia de Géminis cambia completamente de significado. Antes Géminis era caos. Ahora se convierte en catalizador. Antes despertaba inseguridad. Ahora impulsa crecimiento. Antes hacía surgir obsesiones, celos y resistencia.
Ahora obliga a Tauro a expandir su conciencia más allá de los límites rígidos de la costumbre. Porque existe algo que Tauro termina admirando secretamente de Géminis, su capacidad para reinventarse. Aunque al principio le parezca inestabilidad, con el tiempo comprende que adaptarse también requiere valentía. Géminis se atreve a cambiar máscaras, caminos y pensamientos constantemente porque no teme tanto al vacío como Tauro. Y esa capacidad de movimiento contiene una lección profunda para el signo de tierra. La vida no siempre recompensa únicamente la resistencia. A veces recompensa la flexibilidad. Y cuando Tauro integra esa enseñanza sin perder su esencia, se vuelve prácticamente invencible. Conserva su capacidad de construir, sostener y perseverar, pero añade una nueva virtud, la adaptabilidad consciente. Ya no se rompe tan fácilmente frente a lo inesperado porque entiende que incluso las tormentas tienen un final. Entonces aparece la versión más poderosa de Tauro, aquella que no necesita endurecerse para demostrar fortaleza. Una energía tranquila, sólida y madura que no se deja arrastrar por provocaciones ni incertidumbres externas. Una presencia que ha atravesado el miedo al cambio y ha descubierto que su verdadero hogar jamás dependió completamente de nada externo. Porque el viaje épico de Tauro frente a Géminis no consiste en derrotar al signo que sacó lo peor de él. Consiste en descubrir, precisamente gracias a ese conflicto, una dimensión mucho más elevada de su propia alma. Y cuando Tauro alcanza esa conciencia, deja de ser solamente tierra fértil. Se convierte en tierra sagrada. Hay otro aspecto mucho más oculto y determinante en esta tensión entre Tauro y Géminis, la batalla entre la memoria emocional y la ligereza mental. Tauro recuerda. Recuerda miradas, promesas, cambios de tono, momentos de intimidad y heridas antiguas con una intensidad casi mineral. Su alma funciona como la tierra húmeda que conserva las huellas incluso mucho después de que la tormenta haya terminado. Géminis, en cambio, posee una relación completamente distinta con el pasado. Tiende a desplazarse hacia adelante, hacia nuevas ideas, nuevos estímulos, nuevas conversaciones. Lo que para Tauro permanece vivo durante años, para Géminis puede haberse disipado en cuestión de días. Esa diferencia genera uno de los mayores sufrimientos taurinos, sentir que carga emocionalmente con experiencias que la otra parte ya dejó atrás. Y ahí nace una sombra particularmente peligrosa para Tauro, el resentimiento silencioso. Porque Tauro rara vez expresa inmediatamente el daño. Primero intenta soportarlo. Se convence de que podrá superarlo sin alterar la estabilidad del vínculo. Intenta preservar la armonía exterior mientras internamente acumula decepciones. Pero el alma taurina no olvida fácilmente aquello que quebró su confianza. Cada herida no resuelta se convierte en una capa más de dureza emocional. Géminis muchas veces ni siquiera comprende la magnitud de ese proceso interno. Su naturaleza mutable le permite relativizar, reinterpretar y seguir adelante rápidamente. Tauro observa esa facilidad con una mezcla de fascinación y dolor. Una parte de él admira secretamente la capacidad geminiana de no quedar atrapada en cada emoción. Otra parte lo interpreta como frialdad o inconsistencia. Y entonces aparece una de las pruebas más difíciles para Tauro, aprender que la intensidad emocional no siempre equivale a profundidad espiritual. Tauro tiende a creer que aquello que dura más es automáticamente más verdadero. Pero Géminis introduce una enseñanza incómoda. Algunas experiencias breves transforman más que relaciones eternas, algunas conversaciones fugaces abren dimensiones interiores irreversibles, algunos cambios repentinos destruyen cadenas invisibles que llevaban años aprisionando el alma. Por eso Géminis puede convertirse, paradójicamente, en el signo que más acelera la evolución interna de Tauro. No mediante estabilidad. Mediante sacudidas. Cada vez que Tauro siente que pierde el control frente a la energía cambiante de Géminis, emerge una pregunta existencial mucho más profunda: ¿quién es realmente cuando desaparecen las certezas externas? Esa pregunta atraviesa lentamente las capas más rígidas de su personalidad y lo obliga a descubrir una fortaleza que no depende del entorno. Porque Tauro suele construir seguridad a través de lo visible, vínculos sólidos, rutinas, proyectos, presencia emocional constante. Pero la vida inevitablemente introduce movimientos inesperados. Géminis representa precisamente ese principio cósmico de mutación continua. No llega para destruir a Tauro, aunque muchas veces lo parezca. Llega para impedir que su alma quede petrificada dentro de estructuras demasiado rígidas. Y el proceso puede ser brutal.
Tauro experimenta momentos donde siente que todo aquello que le daba estabilidad emocional empieza a volverse ambiguo. Las respuestas dejan de ser claras. Los gestos cambian. Los silencios se multiplican. Ahí aparece el instinto taurino de aferrarse todavía más fuerte. Pero cuanto más intenta inmovilizar el viento, más agotado termina. Hasta que comprende algo decisivo. La paz no puede depender exclusivamente de la permanencia externa. Ese descubrimiento transforma completamente su energía interior. Tauro empieza a construir estabilidad dentro de sí mismo en lugar de buscarla desesperadamente en el comportamiento ajeno. Aprende a tolerar ciertos niveles de incertidumbre sin sentir que el universo se derrumba. Y aunque jamás perderá su esencia terrenal ni su necesidad de autenticidad emocional, desarrolla una resistencia emocional mucho más refinada. Entonces deja de reaccionar desde el miedo y comienza a actuar desde la conciencia. La diferencia es inmensa. El Tauro dominado por sus sombras lucha constantemente contra el cambio. Interpreta toda transformación como amenaza. Necesita garantías imposibles. Quiere detener el tiempo. Pero el Tauro evolucionado descubre que incluso la tierra más fértil necesita estaciones distintas para seguir viva. Ahí surge también una comprensión más elevada sobre sí mismo. Tauro descubre que bajo su aparente necesidad de estabilidad existía muchas veces un profundo temor al dolor. Intentaba controlar escenarios porque creía que así evitaría sufrir. Géminis destruye esa ilusión, mostrando que ninguna estrategia humana puede eliminar completamente la incertidumbre de la existencia. Y aunque esa verdad inicialmente parece cruel, termina liberándolo. Porque Tauro deja de vivir obsesionado con evitar pérdidas y empieza a concentrarse en vivir con autenticidad. Comprende que amar no garantiza permanencia, pero sí otorga sentido. Entiende que algunas personas llegan para quedarse y otras para transformar. Y ambas cumplen un propósito sagrado dentro del viaje del alma. Entonces la energía taurina alcanza una dimensión verdaderamente majestuosa. Ya no necesita demostrar poder mediante control o resistencia extrema. Su fortaleza se vuelve silenciosa, serena y profundamente consciente. Aprende a observar las tormentas emocionales sin convertirse en ellas. Descubre que puede sobrevivir incluso a aquello que antes consideraba insoportable. Y ese es el verdadero renacimiento de Tauro. Porque el signo que alguna vez sintió que Géminis sacaba lo peor de él termina descubriendo que, en realidad, también estaba revelando partes dormidas de su grandeza. La capacidad de adaptarse sin traicionarse. La capacidad de amar sin poseer. La capacidad de soltar sin destruirse. La capacidad de permanecer fiel a su esencia incluso mientras el mundo cambia alrededor suyo. Entonces Tauro deja de ser únicamente el guardián de lo permanente. Se convierte en el sabio que comprendió que hasta las montañas aprenden del viento. Existe una última dimensión especialmente intensa en la relación entre Tauro y Géminis, la confrontación entre el alma que necesita arraigar y el alma que necesita explorar. No es únicamente una diferencia de personalidad. Es una oposición simbólica entre dos maneras ancestrales de sobrevivir al mundo. Tauro sobrevive construyendo estabilidad. Géminis sobrevive moviéndose. Uno encuentra seguridad en la continuidad, el otro en la adaptación. Y cuando ambas energías chocan, se despiertan fuerzas psicológicas y espirituales capaces de transformar profundamente a los dos. Tauro suele creer que el amor verdadero se demuestra mediante constancia. Permanecer, sostener, cuidar, repetir gestos cotidianos, crear refugios emocionales duraderos. Su visión afectiva tiene algo de eterno. No ama de forma fragmentada. Ama integrando a la otra persona dentro de su paisaje interior. Por eso vive ciertas decepciones como terremotos existenciales. Cuando alguien cambia repentinamente, duda o se distancia, Tauro siente que no solo peligra el vínculo, peligra la coherencia misma de la realidad que había construido. Géminis, sin embargo, no experimenta el amor desde esa misma lógica lineal. Su energía necesita aire, movimiento mental, renovación constante. No soporta sentirse atrapado en estructuras emocionales demasiado rígidas. Incluso cuando ama intensamente, sigue necesitando espacios donde reinventarse. Y esa necesidad activa uno de los miedos más profundos de Tauro, descubrir que ninguna entrega garantiza permanencia absoluta. Ahí nace una tensión casi épica entre ambos signos. Tauro intenta consolidar. Géminis intenta respirar.
Tauro desea profundizar hasta el núcleo de las emociones. Géminis necesita moverse para no sentirse devorado por la intensidad. Y cuanto más se aferran ambos a sus mecanismos naturales de defensa, más se amplifica el conflicto. Tauro puede volverse extremadamente silencioso y pesado emocionalmente. Géminis puede responder escapando hacia la superficialidad, la distracción o la evasión intelectual. Uno persigue certezas imposibles. El otro huye de cualquier sensación de encierro. Pero detrás de esa batalla existe un misterio astrológico mucho más elevado. Géminis obliga a Tauro a descubrir que la verdadera seguridad no consiste en congelar la vida. Consiste en desarrollar una identidad tan sólida que pueda atravesar incluso el cambio sin perder su centro. Ese aprendizaje transforma radicalmente el destino interior de Tauro. Porque antes de atravesar este tipo de experiencias, Tauro suele depositar demasiado poder emocional en factores externos. Necesita estabilidad en el entorno para sentirse estable internamente. Si todo permanece en orden, florece. Pero cuando aparece alguien como Géminis, imprevisible y mutable, el suelo psicológico taurino empieza a agrietarse. Y es precisamente en esas grietas donde puede surgir una conciencia nueva. Tauro comienza lentamente a comprender que aferrarse excesivamente también desgasta el alma. Descubre que muchas veces intentaba controlar porque confundía incertidumbre con peligro. Pero la vida no puede vivirse completamente protegida. Toda conexión auténtica implica riesgo emocional. Toda experiencia transformadora contiene algo de inestabilidad. Entonces aparece una fuerza nueva dentro de Tauro, el coraje de fluir sin dejar de ser firme. Y esa combinación lo convierte en algo extraordinario. Porque cuando Tauro integra la lección geminiana sin perder su esencia terrestre, desarrolla una estabilidad mucho más evolucionada. Ya no depende únicamente de rutinas, promesas o garantías externas. Aprende a regenerarse emocionalmente incluso en medio del cambio. Descubre recursos internos que antes permanecían ocultos bajo su necesidad de control. También cambia su relación con el tiempo. Tauro deja de ver cada transformación como una amenaza contra el pasado. Comprende que algunas etapas terminan no porque hayan sido falsas, sino porque cumplieron su propósito. Esta comprensión resulta profundamente liberadora para un signo que suele aferrarse emocionalmente a lo vivido. Y entonces ocurre algo casi mítico. Tauro deja de mirar a Géminis únicamente como una fuerza caótica y empieza a reconocerlo como un espejo incómodo pero necesario. Un espejo que mostró sus miedos más profundos, miedo al abandono, a la pérdida de control, al reemplazo, a la impermanencia. Pero también un espejo que reveló capacidades dormidas, adaptabilidad, flexibilidad emocional, apertura mental y resiliencia espiritual. Porque Tauro posee una grandeza silenciosa que muchas veces ni él mismo comprende. Puede atravesar decepciones devastadoras y aún así reconstruirse lentamente. Puede cargar dolores enormes sin perder completamente la capacidad de amar. Puede transformarse desde dentro con una dignidad casi legendaria. Y cuando deja atrás su necesidad de resistirse a todo cambio, se convierte en una de las energías más poderosas del zodiaco. Ya no lucha desesperadamente por retener personas o situaciones. Empieza a elegir desde la conciencia. Aprende que la verdadera abundancia no consiste en acumular seguridades, sino en desarrollar un alma capaz de mantenerse firme incluso cuando la vida cambia de dirección. Entonces la energía taurina adquiere una profundidad majestuosa. La paciencia deja de ser simple terquedad y se convierte en sabiduría. El silencio deja de ser represión y se transforma en serenidad. La fuerza deja de expresarse mediante control y comienza a manifestarse como equilibrio interior. Ese es el gran triunfo espiritual de Tauro frente al signo que sacó lo peor de él. Comprender que ninguna tormenta vino únicamente a destruirlo. Algunas llegaron para arrancar de raíz sus viejos miedos. Otras para romper estructuras demasiado rígidas. Y otras para enseñarle que incluso la tierra más firme necesita aprender a convivir con el viento sin perder su esencia. Porque el destino final de Tauro no era construir una fortaleza invulnerable al cambio. Era convertirse en una presencia tan sólida interiormente que ni siquiera el cambio pudiera apartarlo de sí mismo. Hay una dimensión todavía más profunda en esta historia astrológica, el conflicto entre la necesidad de certeza y el destino inevitable de transformación. Tauro, gobernado por Venus, no solo busca estabilidad material o emocional, busca continuidad en el significado de las cosas.
Necesita sentir que aquello que ama posee una esencia duradera, una verdad que no se disuelva con el paso del tiempo. Géminis, gobernado por Mercurio, representa exactamente lo contrario, la mutación constante de la mente, el cambio de perspectiva, la capacidad de reinventar la realidad una y otra vez. Por eso Géminis no solamente altera las emociones de Tauro. Altera su percepción entera del mundo. Tauro necesita construir conclusiones sólidas. Quiere saber qué siente, qué lugar ocupa, hacia dónde se dirige una relación, qué permanece y qué no. Géminis muchas veces vive cómodamente dentro de la ambigüedad. Puede explorar emociones contradictorias, cambiar de opinión, abrir posibilidades nuevas sin sentir que eso amenaza su identidad. Para Tauro, en cambio, tanta variabilidad puede sentirse como un terremoto psicológico. Y ahí aparece otra sombra silenciosa, la obsesión taurina por interpretar señales. Cuando Tauro siente que pierde claridad emocional, empieza a analizar silencios, palabras, distancias y cambios mínimos de actitud. Busca recuperar control a través de la interpretación constante. Pero cuanto más intenta descifrar completamente a Géminis, más se pierde dentro de un laberinto imposible. Porque Géminis no es estático. Su naturaleza cambia incluso mientras habla, piensa o siente. Esa experiencia obliga a Tauro a enfrentarse con algo extremadamente difícil para su energía, aceptar que no todo puede comprenderse plenamente antes de ser vivido. Entonces comienza una batalla interior mucho más grande que cualquier conflicto romántico o emocional. Tauro lucha contra su propia necesidad de certeza absoluta. Y esa lucha puede volverlo rígido, desconfiado o emocionalmente agotado. A veces incluso desarrolla una resistencia inconsciente a disfrutar el presente porque está demasiado ocupado intentando garantizar el futuro. Géminis, sin saberlo, rompe esa ilusión de previsibilidad. Introduce movimiento donde Tauro quería permanencia. Introduce preguntas donde Tauro quería respuestas definitivas. Introduce cambio donde Tauro quería estabilidad eterna. Y aunque inicialmente eso despierta sufrimiento, también provoca un despertar espiritual inmenso. Porque Tauro descubre lentamente que la vida jamás estuvo diseñada para ofrecer garantías absolutas. Comprende que incluso las montañas se erosionan, los vínculos evolucionan y las emociones cambian de forma con el tiempo. Esta verdad, que al principio parece amenazante, termina liberándolo de una carga invisible, la necesidad de controlar lo incontrolable. Entonces surge un Tauro completamente distinto. Un Tauro que sigue siendo profundo, leal y estable, pero que ya no convierte cada incertidumbre en una batalla emocional. Aprende a permanecer conectado consigo mismo incluso cuando las circunstancias externas se vuelven impredecibles. Desarrolla una calma mucho más poderosa porque ya no depende exclusivamente de la permanencia ajena. Ese crecimiento interior transforma también su relación con el amor. Antes, Tauro podía amar desde el miedo a perder. Quería proteger el vínculo de cualquier amenaza, anticipar cambios, asegurar fidelidades eternas. Pero después de atravesar el caos emocional que Géminis puede despertar, comprende algo fundamental: el amor auténtico no puede sostenerse únicamente mediante seguridad. También necesita libertad, espacio y evolución. Y ahí nace una versión mucho más sabia de su energía venusina. Tauro deja de entender el amor como posesión emocional y empieza a verlo como una construcción consciente entre dos almas libres. Descubre que retener no garantiza permanencia y que muchas veces el exceso de control termina destruyendo justamente aquello que intentaba proteger. Este aprendizaje convierte a Tauro en una fuerza emocional inmensa. Porque cuando deja atrás el miedo constante al abandono, aparece toda su nobleza natural. Su capacidad de cuidar sin asfixiar. Su talento para construir vínculos profundos sin convertirlos en cadenas. Su enorme resistencia emocional puesta al servicio de la paz y no de la obsesión. Astrológicamente, este proceso representa una alquimia interior extraordinaria. El elemento tierra aprende finalmente a convivir con el aire sin intentar aprisionarlo. Tauro comprende que la estabilidad más elevada no es inmovilidad, sino equilibrio consciente dentro del cambio. Y entonces ocurre algo casi sagrado. La energía de Géminis deja de percibirse exclusivamente como amenaza y comienza a actuar como expansión. Tauro aprende a pensar con mayor flexibilidad, a cuestionar ciertos patrones rígidos, a abrir ventanas mentales que antes mantenía cerradas por miedo a perder seguridad. Incluso descubre partes olvidadas de sí mismo: curiosidad, espontaneidad, capacidad de adaptación.
Eso no significa que Tauro deje de ser Tauro. Sigue necesitando profundidad, verdad y coherencia emocional. Sigue valorando la permanencia y la lealtad. Pero ahora comprende que la fuerza auténtica no consiste en impedir el movimiento de la vida, sino en mantenerse fiel a su esencia mientras todo cambia alrededor. Ese es el verdadero viaje heroico de Tauro. No conquistar al signo que sacó lo peor de él. No imponer estabilidad sobre el viento. No convertir el caos en obediencia. Su misión más profunda es aprender que la seguridad definitiva jamás estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de su capacidad para reconstruirse. Y cuando Tauro alcanza esa comprensión, algo monumental despierta en su interior. Ya no teme tanto las despedidas, los cambios o las incertidumbres. Sabe que incluso después de las tormentas más violentas sigue existiendo una fuerza silenciosa capaz de volver a levantar su reino interior piedra por piedra. Entonces deja de ser únicamente un guardián de lo estable. Se convierte en un arquitecto del alma capaz de permanecer firme incluso en medio del movimiento eterno del universo. Existe además un aspecto profundamente simbólico en la relación entre Tauro y Géminis que rara vez se comprende del todo, la confrontación entre el reino del cuerpo y el reino de la mente. Tauro pertenece a la dimensión de lo tangible. Necesita sentir la realidad a través de los sentidos, del contacto, de la presencia constante, de los rituales cotidianos que convierten el tiempo en algo sólido. Géminis pertenece al territorio de las ideas, de las posibilidades infinitas, de las palabras que cambian según el instante. Mientras Tauro busca habitar plenamente la experiencia, Géminis busca interpretarla, cuestionarla y transformarla. Por eso Tauro muchas veces siente que Géminis nunca termina de quedarse completamente en ningún lugar. Incluso cuando está presente, parte de su energía parece desplazarse hacia otros pensamientos, otros escenarios, otras conversaciones invisibles. Esa cualidad despierta en Tauro una sensación extraña, la impresión de estar intentando abrazar algo que nunca deja de moverse. Y ahí aparece una de las pruebas más complejas para el alma taurina, aceptar que algunas personas no aman desde la quietud, sino desde el movimiento. Tauro interpreta la estabilidad como una forma de amor. Permanecer significa comprometerse. Repetir ciertos gestos significa profundidad. Construir rutinas compartidas significa confianza. Géminis, sin embargo, puede amar mediante la curiosidad, el intercambio mental, la renovación constante de estímulos. Necesita sentir que el vínculo respira y evoluciona. Cuando percibe demasiada estructura, aparece en él una sensación de asfixia difícil de explicar. Entonces Tauro entra en conflicto con algo mucho más grande que una simple incompatibilidad emocional, entra en conflicto con la idea de que el amor puede adoptar formas distintas a las suyas. Y ese descubrimiento puede herir profundamente su orgullo emocional. Porque Tauro suele amar desde una nobleza inmensa. Entrega tiempo, paciencia, estabilidad y presencia real. Por eso, cuando siente que eso no basta para sostener el vínculo, aparece una herida silenciosa relacionada con el valor personal. Empieza a preguntarse internamente por qué tanta entrega no garantiza permanencia. Y si no trabaja esa inseguridad, puede desarrollar conductas extremadamente rígidas o posesivas. Sin embargo, existe una verdad más elevada escondida dentro de esa experiencia. Géminis obliga a Tauro a descubrir que el amor no puede medirse únicamente por duración, control o previsibilidad. Algunas conexiones vienen a despertar zonas dormidas del alma, incluso si no permanecen eternamente bajo la misma forma. Esta idea resulta revolucionaria para Tauro porque rompe su visión tradicional de la estabilidad emocional. Pero también lo libera. Porque Tauro comienza lentamente a dejar de luchar contra el flujo natural de la vida. Aprende que intentar congelar emociones, personas o etapas termina destruyendo precisamente aquello que quería preservar. Descubre que la belleza de ciertos vínculos reside también en su capacidad para transformar, mover y revelar partes desconocidas de uno mismo. Entonces cambia su manera de afrontar las pérdidas y los cambios. Antes veía el final de ciertas etapas como un fracaso personal o una amenaza contra su seguridad interior. Ahora empieza a comprender que algunas experiencias cumplen ciclos inevitables y que aferrarse eternamente al pasado impide el nacimiento de nuevas versiones de sí mismo. Este aprendizaje despierta una fuerza gigantesca dentro de Tauro. Porque cuando deja de resistirse obsesivamente al cambio, toda su energía deja de gastarse en controlar lo imposible. Recupera paz mental. Recupera dignidad emocional. Recupera claridad espiritual.
Ya no necesita vigilar cada movimiento externo para sentirse seguro. Comprende que su valor no disminuye porque alguien cambie, se aleje o tome otro rumbo. Y ahí nace el Tauro verdaderamente poderoso. No el que domina a otros mediante resistencia o control emocional, sino el que domina sus propios miedos internos. Ese Tauro desarrolla una estabilidad mucho más profunda que la simple rutina. Aprende a convertirse él mismo en su propio refugio emocional. Aunque siga valorando la lealtad, la permanencia y la coherencia, ya no construye toda su identidad alrededor de la necesidad de conservarlo todo intacto. Astrológicamente, este proceso representa una transformación inmensa del elemento tierra. Tauro deja de ser solamente conservación y se convierte también en conciencia viva. Aprende que la fortaleza auténtica no consiste en permanecer inmóvil eternamente, sino en mantener la esencia incluso mientras la vida cambia de forma. Y entonces empieza a comprender algo fascinante sobre Géminis. Detrás de su aparente dispersión existe un miedo profundo al estancamiento. Géminis se mueve constantemente porque teme quedar atrapado en una existencia sin expansión mental o emocional. Necesita explorar para sentirse vivo. Necesita descubrir nuevas perspectivas para no sentirse limitado. Cuando Tauro alcanza esta comprensión, desaparece parte del resentimiento y surge una visión más sabia de la diferencia entre ambos. Ya no ve solamente caos. Ve búsqueda. Ya no ve únicamente contradicción. Ve necesidad de evolución. Entonces el conflicto deja de percibirse como una guerra y comienza a convertirse en una lección mutua entre dos fuerzas opuestas del universo. Tauro enseña profundidad. Géminis enseña flexibilidad. Uno recuerda el valor de las raíces. El otro recuerda la importancia del movimiento. Y cuando Tauro integra esa enseñanza sin perder su esencia, se convierte en algo extraordinario, una montaña capaz de permanecer firme sin temerle al viento. Porque el verdadero triunfo espiritual de Tauro nunca consistió en impedir que la vida cambiara. Consistió en descubrir que incluso dentro del cambio más imprevisible existe una fuerza interior capaz de permanecer intacta. Una fuerza silenciosa, serena, indestructible. La fuerza de un alma que aprendió que ninguna tormenta puede destruir aquello que finalmente ha encontrado estabilidad dentro de sí misma.